Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida de nuevo a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros nuestro compañero de Mindalia, Alfredo, que va a entrevistar a Ramón Maristany en el espacio titulado La terapia del árbol genealógico. Ramón Maristany es profesor de árbol genealógico, memética, lenguaje corporal, hipnosis clínica y dígito emocional. Descubre el lenguaje no verbal y empieza a profundizar en él, aplicándolo en sus terapias. De esta forma consigue enlazar el lenguaje no verbal con la musculatura del cuerpo y nuestros antepasados. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos también proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a +@mindalia.com. Repetimos el correo +@mindalia.com si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a Ramón y al final durante la conferencia, más bien, o durante la entrevista, Alfredo se las dirá para poder contestároslas. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya sin más dilación a nuestros invitados, a Alfredo Alcázar y Ramón Maristany en la entrevista La terapia del árbol genealógico. Pues, gracias, John, por tu perfecta conducción de esta entrevista. Gracias también a Ramón. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, muy bien. Y gracias a todos vosotros, a todos vosotras. Estoy feliz, estoy contento de estar de nuevo con todos para llevaros conocimiento, para llevaros información en la medida de nuestras posibilidades, como siempre deseamos. Esa es nuestra intención. Hoy la vamos a llevar de la mano de Ramón Maristany. Sabéis que es profesor de árbol genealógico, memética, lenguaje corporal. Muchos de vosotros ya lo conocéis por todo el mundo. Hoy vamos a entrar en contacto también con este mundo que él domina también, para hacerle una serie de preguntas que puedan llevar a el mejor conocimiento de su técnica, de su método, de lo que él practica hace años. Esta entrevista la hemos titulado, como bien ha dicho John, La terapia del árbol genealógico, y vamos a empezar con esta pregunta para que, si hay gente todavía Ramón, que no conoce este método, esta terapia, vamos a intentar profundizar en ella a lo largo de estos minutos iniciales. ¿Qué es la terapia del árbol genealógico, Ramón? Bueno, la terapia del árbol genealógico es encontrar el secreto familiar que siempre nos impide ser lo que queremos ser o vivimos una vida que no queremos vivir. ¿De acuerdo? Entonces, mediante el lenguaje no verbal, los movimientos, micromovimientos, microfijaciones, a pregunta y respuesta, el cuerpo siempre responde la verdad. El cuerpo nunca miente. El cuerpo humano es como un árbol genealógico, como un árbol, porque tenemos dentro de nosotros al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, a todas nuestras generaciones. Somos el clon de todas nuestras generaciones. Una vez me preguntan, bueno, ¿y si mi abuela no la conocí? Claro, pero si ella no hubiera nacido, ¿estarías tú vivo? ¿Tienes los conocimientos de ella celulares, sus memorias? No, pero haciendo las preguntas adecuadas, la palabra responde y el cuerpo también. Y después explicaremos cómo. Sí, cuando me lo dices todo esto y no me canso de escucharlo, es como una mezcla de distintos saberes que tú has sabido interpretar y pues conducir, mezclar, hacer una síntesis de todo, que tiene que ver con, cuando hablas de las preguntas adecuadas, tiene que ver mucho con el coaching, el hacer las preguntas correctas para que haya respuestas también en ese sentido. Pero tiene que ver también con la genética, por eso que dices que se traslada desde nuestros ancestros a nosotros. Somos eslabones de una
información que va trasladándose de generación en generación, pero también tiene que ver con el movimiento y los gestos corporales que son demostradores, son absolutamente, no mienten, como tú dices, y muestran de una forma, para quien sabe leerlos y sabe hacer las preguntas adecuadas, de una forma clara y precisa todo lo que nos afecta y que nos duele, que nos hace sufrir. Es así, es una mezcla de todo esto a lo largo de un pozo del que tú has bebido de distintas fuentes. Bueno, primero, el lenguaje corporal es la imitación, lo que hace del niño al padre y del padre a su padre, eso estamos de acuerdo, porque el niño realmente imita a los padres, pero los padres también o los abuelos. No es el coaching en sí, sino es la memética. Memética. La palabra es clave que interpretamos para que la mente humana nos dé respuestas. ¿Sí? La memética se basa en un método, en una idea, en una creencia y en una acción que lo hace el ser humano. El método son dos palabras. Por ejemplo, vamos a poner Corte Inglés. ¿Sí? La idea del Corte Inglés, ¿cuál es? La elegancia. ¿Sí? Su creencia, ¿qué es? Distinguida. ¿Y su acción, qué es? Ser visto. ¿Sí? Esta es la parte esencial de la memética. Cuando tú le haces una pregunta clave a una persona, la persona responde sin saber lo que responde. No se da cuenta. Te voy a explicar un caso que hace un momento te comentaba. Había una chica que le dije, digo, tu bisabuela, tal, 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 con las palabras clave. Y entonces le dije, ¿has estado una vez en casa de tu bisabuela? Dice, sí, sí, sí. ¿Y dónde estuviste? Dice, en su habitación. ¿Y quién dormía? Dice, con mis padres. Mis padres, no mi padre, mi madre, mis padres. Le dije, ¿tú te has dado cuenta lo que has dicho? Dice, ¿qué he dicho? Dice, que dormías con mis padres. ¿Qué tienes, más de un padre? Dice, eso siempre lo he pensado de pequeña, que mi padre no era mi padre. Y la voz le cambió ronca, más profunda, como si fuera un antepasado que hablara por ella. Es la conexión que hace que la persona se enganche a su memoria y dé la información. En el otro vídeo que hicimos hay una señora de Uruguay que sin conocer, que lo puso en comentarios, sin conocer a su abuela, que hizo terapia, dijo cosas de ella que después lo corroboró preguntando a la familia. Y no sabía nada de ella. Que tiene que ver también mucho con lo que revela el subconsciente. Claro, es que nosotros funcionamos con el subconsciente. El 99% de nuestra cabeza es nuestro subconsciente. El córtex no es nada. El subconsciente siempre se adelanta. Y dice a veces, ¿cuántas veces no te ha pasado, tío, Alfredo, que has dicho algo y has dicho, ay, ¿y por qué he dicho esto? Si no viene a cuento. Sí. Por lo mismo, pero si haces las palabras adecuadas, en el momento determinado, en los silencios determinados, que son silencios, sin interrumpir a la persona responde cosas que ni sabe por qué responde. Y los movimientos lo dan a entender, confirman, rechazan, dudan. En los gestos también, no solamente en las respuestas, en la pregunta correcta, las respuestas. Bueno, cuando tú dices pregunta correcta, yo lo entiendo como pregunta detonante, ¿no? Es una pregunta que detona una respuesta que te delata de alguna manera, ¿no? Te descoloca. Te descoloca. Te descoloca totalmente. Si tú haces una conversación con una persona y sí, pam, 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 vale. Pero si descolocas a la persona no sabe por dónde salir y dice una frase o una interpretación. Y el cuerpo, con los movimientos, nos da la confirmación. Ajá. Pues Y tú como especialista estás atento a esto, a esa respuesta, y también porque utilizas la pregunta detonante o la pregunta correcta, y también a la confirmación corporal, ¿no? Exactamente. Los movimientos es todo. Nosotros gesticulamos más que hablamos. ¿Sí? Entonces, la forma de gesticular, mira, las manos en el fondo es un abecedario. Según cómo pongas las manos, pues es una A, o una B, o una C. El otro día le dije, ¿tu abuelo, te acuerdas cómo se llamaba? Y ella me empezó a mover las manos, ¿sí? Le digo, se llamaba Francisco, ¿verdad? Dice, anda, sí, es verdad, ¿cómo lo sabes tú? ¿Que eres adivino? Digo, no, no adivino nada. No adivino nada, es la interpretación del lenguaje. El lenguaje no verbal es maravilloso, de verdad, Alfredo, es maravilloso. Pero hay que llegar al máximo de él. Yo lo explico muchas veces, no estar así significa protegerse, porque yo ahora mismo puedo estar así y estoy cómodo. Pero si me preguntan algo del abuelo, ¿cómo es tu abuelo? Pues no lo conocí. ¿Por qué te proteges? ¿Por qué te tocas aquí atrás? ¿Qué? El músculo que va correspondiente al abuelo o los pectorales.
o los abdominales, o los oblicuos. Cada músculo nos da como una información porque va integrado también a los órganos vitales que nos hacen funcionar. Entonces, es la interpretación. Es un método, después de muchos años de estudio y mucho ver a la gente, repeticiones y repeticiones y repeticiones, te das cuenta de que todo el cuerpo habla. Habla más de lo que nos pensamos, Alfredo. Mucho más de lo que nos pensamos. Y la psicología es la parte de la cara, la parte psíquica o material, la parte emocional, la parte mental. Tenemos que saber esa persona qué rasgos tiene de la cara también. Porque cuando entra una persona en consulta, ya tenemos que saber su personalidad y no perdamos tiempo. Pero la cara define tanto, la morfopsicología que tú hablas, define tanto una persona. ¿Puede una persona como tú, que es un estudioso de eso, de la morfopsicología, poder de un vistazo cuando entra una persona a la consulta saber por dónde puede andar el tema? Sí, si tiene falta de emociones, si tiene palabras, te voy a decir unas palabras un poco técnicas, ¿sí? Retracción nasal, si tiene abollados en la cara. Abollado significa hendiduras así, ¿sí? Si tiene la nariz de una manera, si las orejas son de otra, si la boca los labios son rectos, si el labio este es más grande que este, si este es más grande que este, si los ojos están separados, están juntos, si las cejas tienen forma de chica o de hombre, si tienen rayas aquí en medio, qué posición tienen las orejas en punta, si son grandes. Todo nos da una personalidad y eso es del año bastante antiguo y se llama morfopsicología. Increíble. Muchos desconocen este tipo de información que se muestra a través simplemente de nuestro rostro. Volviendo a lo que hablábamos antes, Ramón, me pregunto porque todo lo que los has explicado también forma parte de una secuencia, una pregunta correcta, la pregunta detonante, la persona que responde de una forma subconsciente pero clara a esa pregunta para dar una información vital para la persona que está estudiando el caso y también para sí misma, y también que el cuerpo ratifica a través de los gestos que tú puedes interpretar. Pero todo esto, ¿qué produce en el individuo? ¿Qué produce en la persona? ¿Un shock, una reacción? ¿Es una cura? ¿Es algo que puede de alguna manera ayudarle en ese problema o esa problemática que trae a tu consulta? Mira, hoy mismo ha venido una persona X, porque nunca se dicen nombres, eso es privado, se puede decir un sketch, y estábamos haciendo porque tenía un conflicto con el abuelo, que no había conocido, pero sentía como una atracción hacia él. Y yo le he dicho, el abuelo le pasó esto y murió en la guerra por culpa de un disparo de un hermano suyo. Se ha quedado así, la chica, un momento así. Y digo, ¿qué pasaría si tu abuelo ahora mismo estuviera contigo y te contara esta historia? Mira, ha estado como 15 minutos llorando, pero llorando a lágrima viva. Y me dice, pero si no lo conozco, ¿por qué porras estoy llorando? Si no siento emociones, lo único que siento es que tengo que sacar algo de dentro. Y después dice, ¿sabes qué? Pues déjame que llame a mi madre, déjame que llame y lo colabore, porque yo esto me suena, no sé, llorando lo que me está pasando aquí. Llama a su madre y dice, oye, una pregunta, ¿el abuelo murió en la guerra? Dice, sí, tuvo un accidente con su hermano, que estaba en el otro bando. Se ha quedado y ¿sabes qué me ha dicho al final? Gracias, porque me parece que me he quitado un peso de encima, porque tenía miedo a los petardos, tenía miedo a salir a la calle, cuando doblaba una esquina tenía miedo, y si ahora me siento con ganas. Al cabo de un rato nos ha llamado y ha dicho, dice, estoy por la calle más contenta que unas Pascuas, y es que voy libre, es que no me molesta nada. Es decir, que es liberador para la persona que tiene un conflicto interno y que desea una solución. Este método, esta técnica que tú practicas desde hace años es liberador para la persona, es una solución, una posible solución a un problema emocional, pero también hablamos de problemas físicos, puede ayudar en problemas físicos reales. No digo que los emocionales no lo sean, pero cuando lo sentimos físicamente es como más denso. ¿Puede ayudar también en problemas físicos? Cuando la emoción se hace tan interna que no hay forma de sacarla, es como una olla a presión que le pones agua y no le sacas el pitorro. ¿Qué pasa? Explota. El cuerpo humano no puede tener un estrés continuo.
de meterse las emociones como hacemos siempre para adentro, con patatas, porque explotaremos. Hay que sacar, y el ser humano lo que necesita es comprender por qué me ocurre esto, por qué tengo miedo a las arañas, por qué tengo miedo a salir a la calle, por qué tengo miedo a los petardos, si a mí me gustaría ser uno más y jugar con los demás o con mi hijo. Hay algo que nos limita y son unos miedos creados sobre el medio ambiente, sobre recuerdos del pasado. Muy fácil, si tú oyes una música de Queen ahora mismo, ¿sí? Cuando eras joven, y en ese momento que eras joven, tú has conocido a una chica y has sido lo más bonito del mundo, cuando oigas la música, ¿dónde te llevará? Al mismo sitio donde estaba con esa chica. Pero cuando hay un trauma que la mente lo tapa por supervivencia, ¿qué pasa? Tienes miedo y no sabes a qué. Es decir, se pueden, Ramón, según esa teoría, se pueden desarrollar fobias importantes con impactos emocionales que producen un shock en nuestra vida en un momento determinado y que a través de la terapia que tú puedes aplicar a la persona pueden descubrirse y aflorar, ¿no? Mira, hay una cosa bien clara, Alfredo. Si yo le digo a una persona, mira, tu abuelo le pasó esto y esto, según los movimientos, los movimientos que haga y todo el proceso, y no es verdad, ¿tú te crees que esa persona llora y no sabe por qué? No, no llora. Dice, no, no me pasa nada, es que yo no. Pues fíjate cuando le dice esto, esto y esto y esto, y empieza a llorar y te dice, pero es que no sé por qué lloro. Hay una persona que le hicimos terapia que ha estado 3 días llorando sin parar y ahora está más contenta que nada. Es que ha sacado un peso muy grande de encima. Ajá. Y esto que a uno le quita peso y que le libera a través de ese detonante, y bueno, todo lo que hemos hablado desde el principio, también es sanador para el árbol genealógico, para todo lo que ocurre en la familia, porque creo que es vital que lo sepamos. Mira, si tú cambias, todo cambia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Si tú tienes una reacción al mundo diferente, el mundo te ve diferente. Proyectamos energía sobre los demás. Si tú estás triste, cuando vayas por la calle, verás gente triste. Si tú estás de mal humor, verás gente de mal humor. Si tú estás contento porque has sanado tu parte de tus ancestros, ¿qué le demostrarás a tu hijo cuando lo veas? ¿Cuánta gente dice, papá, has cambiado mucho, te veo diferente? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Ese es el cambio, cuando la persona te ve diferente. Porque tú cambias, todo cambia. Pero no es que cambie el mundo, sino cambia la percepción del mundo. Lo más importante en esta vida es tener una línea, limpiar nuestro árbol, porque nuestro árbol es nuestra vida. Y hay que darle a ese árbol el amor que necesita, la limpieza, la luz. Y sobre el amor, te creamos un camino y un cambio. Y el lenguaje no verbal nos da toda la información que queremos. ¿Por qué lo utiliza la policía en los interrogatorios? ¿Por qué utiliza la policía americana la morfopsicología para ver lo que son psicópatas, para los perfiles de pediatras? Hay un manual de perfiles, pero fíjate que son todos el mismo perfil. Una persona idealista tiene la frente muy alta, una persona de ideas fijas, tiene la mente muy corta, muy corta. Tú puedes, es que no quiero utilizar la palabra adivinar porque no es la expresión, No, pero tú puedes ver en una persona indicios de una persona violenta, puede ser una persona violenta o una persona que pueda tener enfermedades emocionales importantes que puedan pues producir finalmente una tragedia en su entorno. ¿Eso se puede más o menos ver en las personas? Cuando la persona entra en la terapia, lo primero que tienes que hacerle, y creo que lo tendríamos que hacer todos, es un perfil de cómo es esa persona, cómo anda, cómo se sienta, qué perfil, qué ojos, qué color de ojos tiene, porque el color verde es entre la lógica y la intuición. La persona que tiene el color gris es un paso adelante y uno atrás. Marrones son muy emocionales, ¿sí? Y así podemos hablar muchos. También va unido, cuando dice los ojos, a la contextura de la cara, de si los ojos son hundidos, si las fosas nasales son grandes, las aletas, si la forma de la nariz es como un triángulo, es una persona más agresiva, si es así, más recto el tabique, es una persona tajante, si la nariz es así,
lo indico, es una persona impaciente. Entonces tenemos que saber ese perfil de memoria cuando entra, porque hemos ganado mucho tiempo. No podemos tener una persona en terapia 50.000 años, sino tenemos que tenerla rápida y precisa. Porque esa persona se sepa agradecida que hemos hecho un trabajo para ella. Cuando se sienta ya sabemos cómo es esa persona. A partir de ahí los movimientos nos dan toda la estructura de esa persona. Ajá. En torno a la pregunta esa que dices que es la pregunta que sirve de detonante, la pregunta correcta que la llamas tú. ¿Son preguntas lógicas? ¿Son preguntas que la persona detecta como algo lógico o son preguntas que inciden sobre una parte que no es la lógica? ¿Cómo se hace esta pregunta? ¿Qué pregunta se hace? Ponme un ejemplo. Mira, por ejemplo, lo primero que tienes que ver es los silencios de las palabras. Si un silencio es más largo o más corto. Tú tienes que aprovechar los silencios largos para decir frases cortas y los cortos para decir frase larga. Siempre con el movimiento adecuado, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos hablando, te marca los hombros, que es la parte de los abuelos, tenemos que hablarle en ese silencio de la abuela o del abuelo, según qué parte se toque. Tendríamos tiempo para hablar de eso. Entonces, ¿cómo es el abuelo en este momento en tu vida? ¿Cuándo ha marcado ese movimiento el hombro? O el pectoral o los oblicuos. Entonces, ¿cuándo le tienes que preguntar? En el silencio correspondiente. ¿Sí? ¿Qué era para ti tu abuelo? Hombre, pues ahora que me lo dices, al otro silencio. ¿Te gustaría que estuviera aquí contigo? No le tienes que dejar pensar sobre los silencios, porque si no te llevará a la película mental. Ben-Hur, los 10 mandamientos, y allí te pega un rollo que puedes estar 50.000 horas y al final te dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al cine? Ya. ¿Existen, Ramón, lados y órganos femeninos y masculinos? Es decir, tú puedes interpretar si se toca un lado, si corresponde a una parte femenina del árbol genealógico, a una abuela, a una madre, o si se toca otro lado, interpretas que es el lado positivo en cuanto a masculino se refiere. Mira, toda parte masculina tiene femenina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene su Todo yin. femenina tiene masculina. No es la parte derecha solo masculina. Hay una parte femenina. Porque si no, no sería equilibrada. Y la parte femenina también tiene una parte masculina. Entonces, si por ejemplo, voy a dibujarlo aquí para que lo veáis, ¿vale? Si por ejemplo este es el pectoral, ¿de acuerdo? También se divide en 4 segmentos según donde toques, que se intercalan masculino, femenino, femenino, masculino. Entonces, según la posición que se rasquen, que se toquen, está hablando de una parte de la persona masculina que es más femenina, porque hay hombres femeninos y mujeres masculinas, ¿verdad? ¿Que están diferenciados el cuerpo o es el mismo? Es el mismo, pero hay que saber qué parte predomina de ti. Por ejemplo, de mí, de Alfredo, de cualquiera, que eres más masculino o más femenino. Y eso no quiere decir que ni sea gay, ni sea... Sí, entiendo. Nada que ver. Entonces nos preguntamos, ¿qué somos? ¿Masculinos o femeninos? ¿A dónde vamos? ¿Como hombre o como mujer? Llevamos 25 minutos hablando en directo con Ramón Maristany. La terapia del árbol genealógico es, en líneas generales, la base de nuestra conversación, de nuestra entrevista. Mientras tanto, se han sucedido una serie de preguntas que están incluyendo nuestros compañeros de producción en directo para que se la hagamos a Maristany ya en breve. Así es que os invito a todas y a todos los que queráis profundizar más en lo que estamos hablando, la terapia del árbol genealógico, pues que hagáis vuestras preguntas. No esperéis hasta el final, como hacemos normalmente con una conferencia, sino que hacedlas ya para que podamos intercalarlas en nuestra conversación. Voy a empezar en breve, en 5 minutos ya, si te parece, porque desde antes de que comenzara nuestra conversación ya te anuncié, Ramón, que entraban las preguntas. Y ahora mismo ya tengo 3 folios de preguntas. Así es que estoy deseando de empezar a hacerlas. Pero mientras tanto, una última por mi parte para cubrir este ciclo de mis primeras preguntas en cuanto a... Me interesaría saber mucho, Ramón, vuelvo a preguntártelo de otra manera, pero de una forma más directa, ¿cuál es la utilidad
de esta terapia? ¿Qué es lo que realmente soluciona? ¿A quién ayuda y cómo la ayuda? Muy bien. Esta terapia tiene 3 partes o 3 sesiones. Una es nuestro pasado, otra es el nuestro aquí y el ahora, que va unida a nuestra infancia, y otra es una proyección de futuro sobre el aquí y el ahora. Si no, ¿qué pasa? Nos vamos siempre al pasado. Y tenemos que solucionar este tema del pasado, nuestros ancestros, lo que hicieron, cómo ellos vivieron, el estrés, porque nosotros somos el producto del estrés que ellos tuvieron. Eso lo dicen todos los genetistas, los de epigenética, los grandes maestros de la genética. Somos el estrés que ellos tuvieron. Y entonces, ¿a dónde va dirigido esto? A cualquier persona que quiera saber, evolucionar y desde el presente, que no existe, sino el aquí, el ahora, crear un futuro. Porque el futuro se crea momento a momento. Pero si lo creas desde el pasado, volverás a repetir. Porque el futuro te llevará al pasado. Y en esta terapia hacemos que la persona tenga una nueva perspectiva y una descarga emocional que le impide ser lo que quiere ser en la vida. Porque a veces vivimos la vida que no es nuestra y no nos damos cuenta. Déjame que te pregunte, porque hay veces de las que he hablado contigo en las que repites algo que me sugiere cierta curiosidad y quiero resolverla. Cuando dices no existe el presente, existe el aquí y ahora, ¿a qué te refieres? Porque muchas personas pensarán, el aquí y ahora es el presente. No, tú puedes estar en el presente. No me hagas preguntas comprometidas, que yo siempre tengo la cabeza hecho un lío y siempre estoy en continua crisis. Bueno, fíjate una cosa, yo te digo, yo nunca puedo estar en el presente, porque cada vez que quiero estar en el presente es futuro. No puedo. Eso, si no se integra, a veces no se comprende. Mira, si yo quiero estar en el presente, no puedo estar. En el aquí y en el ahora, disfrutando contigo, sí puedo estar, porque paro el tiempo. Pero yo sí quiero estar aquí en el presente, vale, son las 11:20. Esto que es el presente, ha pasado una milésima de segundo. Puedo estar en el presente se te escapa de las manos. Es un estrés. Ahora lo puedo entender, Es un estrés. Vive en aquel momento, el aquí y la ahora. Disfruta como disfrutamos tú y yo ahora. Pero si quiero estar en el presente y quiero estar en el presente, mi cuerpo me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, tienes razón en el sentido de que hay que, como te decía, integrarlo, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. El aquí y ahora hay que sentirlo y hay que estar disfrutándolo para no estar pendiente del tiempo, sino, como tú bien dices, parar el tiempo. Grandes deportistas, grandes investigadores, científicos han hecho sus hazañas personales y profesionales cuando han sabido lo que llaman en otros campos, han fluido, han parado el tiempo, han tenido ese espacio exacto. El aquí y la ahora, ¿tú sabes lo bonito que es, Alfredo, como esta conversación que tenemos ahora, disfrutarla? ¿Qué nos importa el presente, sino el aquí y la ahora, como vivimos? El tiempo se para. Tú fíjate, yo que voy a perder el tren. Uf, fíjate qué hora es. ¡Pum! El tiempo pasa volando. Disfruta. Bueno, yo nunca llego tarde al tren. Yo sé que llegaré. Y llego. Porque no me estreso. Flow se llama eso. Los americanos le llaman flow. Tenemos que hablar de una cosa muy importante. ¿Te acuerdas? Vamos a hablar ahora del libro, pero si te parece vamos a entrar en materia también con las personas que desde hace ya un rato están pendientes de su respuesta y me gustaría que les regalaras tus preguntas a ver si ellos pues tienen la satisfacción que esperan con esta pregunta que te hacen. Vamos, si te parece, Ramón, a irnos a México con Luis Enrique, que te hace la siguiente pregunta. Mi abuela materna fue adoptada. ¿En qué me puede afectar a mí o a mis hijos esta información? Una persona que es adoptada se encuentra fuera de lugar en una parte de ella. No quiere decir que no quiera a la familia de su adopción, pero siempre en su cabeza le faltará algo, buscará algo inconscientemente. Entonces lo que tenemos que saber es por qué fue adoptada, qué pasó con sus padres biológicos, como una chica que hicimos hace poco que estuvo en Mindalia, se apuntó a la terapia
se descubrió cómo eran sus padres biológicos. ¿Cómo eran? Y le fue a preguntarlo a gente y dio con sus restos. Interesante. Dio con sus restos. Porque los movimientos te dicen cómo eran ellos. Los compañeros de producción me acaban de decir, Ramón, que me acaban de decir que cierre el turno de preguntas porque ya no pueden aceptar más por el tiempo que nos llevaría a responder a todas, porque esto es una locura. Cuando tú apareces en Mindalia en directo, pues todo el mundo se vuelca y eso me gusta porque nos demuestra que las personas son muy participativas y que están muy deseosas de obtener información de todo lo que creen que es verdad o importante para ellas. Eso es importante también para nosotros. Si te parece, vamos a irnos a Estados Unidos, donde Jesse dice lo siguiente. Cuando tuve 6 o 7 años, me mordió un perro grande, pastor alemán, arriba del seno izquierdo. No me acuerdo de nada, solo que me lavaba la herida en el baño. Mi mamá dice que me hicieron 2 cirugías para que no me quedara marcada, pero no me acuerdo de ninguna cirugía. Crecí con pánico a todo perro, hasta que en mis 17 años tuvimos 2 pequineses y se me quitó el terror a los perros. ¿Qué pudo significar eso? Se pregunta Jessie, o te pregunta Jessie. ¿Cómo me afecta? No fui una niña débil y he viajado mucho sola como mochilera. Es un dato más que da Jessie. ¿Tienes algo que aportarle a Jessie? Fíjate, hay una cosa muy importante que ha dicho. Me mordió un pastor alemán, ¿sí? Sí. Era ya pequeñita. El pastor alemán era más grande que ella. Cuando ella adopta 2 perritos pequeños, que es como si adoptara 2 gemelos, para su inconsciente le cambia la percepción. ¿Lo entiendes? Yo no particularmente. Es decir, es un deseo, es una... Mira, cuando algo ocurre, ocurre por algo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, entonces, cuando ella se siente atacada por un perro que le muerde la parte de los pechos, que es la supervivencia, ¿sí? Ella tiene miedo a los perros, tiene como si se hubiera sentido invadida por algo de un recuerdo también interior de sus familiares, ancestros. Cuando ella adopta 2 perros más pequeñitos que ella puede controlar, su mente, ¿dónde le va? 2 perritos pequeños que son 2 criaturas pequeñas, como 2 niños. Sí. ¿No ha recuperado algo que su árbol desapareció? Interesante la hipótesis que muestras. Evidentemente, si esta persona estuviera delante de ti en tu consulta físicamente y te pudiera mostrar con su cuerpo lo que ahora relata y también a tus preguntas indagar sobre lo que ella quiere saber, sería más fácil que lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora sí, una hipótesis de muchos casos que ha pasado lo mismo, que te doy un ejemplo. Sí. Pero si estuviera ahí adelante, llegaríamos a saber muchas más cosas de ella, sobre quiénes son esos gemelos, cómo se perdieron, qué pasó. Porque fíjate, voy a decir una cosa. Hace poco una señora vino aquí a una consulta y tenía como un lápiz en la mano, ¿sí? Lo había cogido de lo que es la mesa, ¿de acuerdo? ¿Y qué le pasó a tu abuelo? Fíjate que te hago. Y volvía. ¿Y tu abuelo murió? Inconscientemente, no se daba ni cuenta. Ajá. Digo, ¿que tu abuelo murió en la guerra? Dice, sí, sí, murió con una bayoneta. Ya lo había hecho antes. Es que no nos damos cuenta de lo que hacemos, Alfredo. Es que si analizáramos todo el lenguaje no verbal de una persona, durante una conversación entre tú y yo, entre tú y otra persona, y vieras cómo se mueve, alucinarías de los movimientos y micromovimientos que hay en ese momento. Muchísimos. Y hay momentos que no habla ni de él. Es apasionante lo que dices y yo particularmente estoy muy interesado en eso desde hace muchos años en cuanto a todo lo que dice y muestra nuestro cuerpo más allá de las palabras. Vamos a seguir con las preguntas y nos vamos a apoyar en ellas, en las palabras me refiero, y nos vamos de nuevo a México, donde Alma Rosa
te dice, ¿es necesario sanar a más de un miembro del árbol genealógico? ¿Cómo saber a quién de ellos? Mira, lo primero tenemos que saber la posición de ella, perdón, en su familia. Si es la primera, la segunda, la tercera, hay que saber qué posición tiene. Porque cada posición de una persona tiene un rol diferente, eso estamos de Eso acuerdo. es importante. Vamos a hacer una acotación aquí porque es importante también dentro de tu método, de tu terapia. ¿Qué significa la posición dentro de una familia? Que yo sea el primero o el último de los hermanos. Vale, si eres el primogénito, tienes un rol familiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si eres el segundo, eres, como dijéramos, la contrapartida del primero. Si el primero fallara, tendrías que tú sobrepasarlo. ¿Estamos de acuerdo? El tercero tiene otro rol, está en medio de los dos. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa eso a niveles prácticos? A niveles prácticos significa que si tu padre es el 1 y tu madre también es la 1 o la 4, significa que el árbol tienes que sanar a más de un personaje. Eso es más entendible. Es decir, la pregunta que te hacen está siendo respondida en este sentido, ¿no? Es que esto es más de, como decíamos, es una explicación mucho más larga de los Sí, roles. sí, lo entiendo, lo entiendo. Deberíamos estar aquí 5 horas hablando. Pero lo importante es, dice la pregunta, no sé si la has respondido, no lo recuerdo al menos. ¿Es necesario sanar a más de un miembro del árbol genealógico? Si te cae por las dos bandas, sí. Sí. Las dos bandas que es la parte materna y la parte paterna, ¿no? Materna. Sí, Vale. exacto. Y la segunda pregunta que hace Alma Rosa es de México, ¿cómo saber a quién de ellos? Por el lenguaje no verbal, la parte de morfopsicología, sabremos qué expresa tu cuerpo y qué herida tiene emocional. Entonces sabremos quién es el personaje cuando hagamos las preguntas adecuadas sobre el árbol. Acuérdate que el árbol son 7 personajes. 7. 7. La base son 7. Tú, por ejemplo, o yo, da igual, papá, mamá, abuelo, abuela, abuelo y abuela. Esto es la base. Si nadie concuerda ni con papá ni mamá y te sientes un extraño, puede ir relacionado con un tío o con un tío abuelo, porque es como un triángulo que se une. Es un triángulo que une la parte masculina con la femenina. Tú buscas en la pareja algo que tienes que arreglar tú desde tu propio algo, para que esa persona lo tiene en una generación mucho más arriba que también tiene que sanar. Nos unimos para sanar. Me piden, Ramón, desde producción una gentileza por tu parte, que si quieres, evidentemente, pues te agradeceremos. Que cuando te dirijas a mis preguntas, que es lo más inmediato que tienes, pues mires a la cámara en lugar de mirarme a mí, porque eso significa que la gente recibe mejor tu mensaje. Eso es lo que me pide producción, que es gente muy detallista y muy rara. Eso estamos de acuerdo. Vamos a por la cámara. Vamos a por la cámara. Estoy fijo en mi cámara. Eso no me lo puede reprochar producción y realización, que estoy fijo en mi cámara. Ya me está Ahí voy a la cámara. Bueno, pues vamos a seguir a Uruguay en este caso. Ya me dan las gracias y te da las gracias a ti, por supuesto, por esa gentileza que nos muestras. Desde Uruguay, María González pregunta, ¿a qué se puede vivir? ¿A qué se puede vivir? Bueno, así lo dice, un trastorno bipolar en caso de adopción. ¿Puede estar relacionado? No se le dijo a la niña la verdad, se enteró después de fallecida su mamá adoptiva. No está clara para mí la pregunta. No la entiendo. No te puedo decir una respuesta porque no la entiendo. María, te pido por favor allá en Uruguay que vuelvas a recomponer tu pregunta para que podamos entenderla mejor, porque yo no la puedo interpretar bien. A veces ponéis preguntas que intento interpretar para mayor facilidad y a veces me sale, pero en este caso no, y por lo tanto Ramón no puede darte una respuesta. Así que María, te agradecería que la volvieras a reformular. Mientras tanto, nos vamos a un lugar que no está definido porque Luis Márquez Sampaio no nos dice desde dónde la hace. Os agradecería que nos lo dijerais para darle a todo el mundo la oportunidad de saber que todos estamos en una gran comunidad y que no existen fronteras. Esa es nuestra intención, al menos. Pues Luis Márquez dice, mi abuela materna fue adoptada, mi abuelo, su marido, fue alcohólico. Uno de sus hijos murió muy joven de cirrosis por alcohol.
¿qué programas puedo traer yo o mis hijos al respecto de esto? Lo primero que hay que ver es que, es lo que siempre hemos hablado, primero hay que ver a la persona, porque cada persona es un mundo diferente. Una persona alcohólica esconde algo y el alcohol lo único que hace es tapar una emoción muy fuerte que tiene que tapar. Pero hay que saber que puede ser adulterio, que puede ser violación, que puede ser 50.000 cosas. Hasta que no veas la persona delante tuyo, no tienes esa información. No somos adivinos para nada. Si no vemos a la persona, son preguntas que no se pueden responder. Porque ¿sabes qué pasa? Si las respondes e inventas, lo único que vas a hacer daño a la persona. Y aquí no estamos en esa forma de hacerlo. Somos honestos con nuestro trabajo. Te lo agradezco muchísimo, Ramón, porque esto significa, evidentemente, lo que acabas de decir, que existe la honestidad por tu parte como premisa para poder responder a todas las personas. Y dentro de esas respuestas también está la posibilidad de no saber qué responder, y es lo más sincero. Hay personas que, presionados por el directo, presionados por contentar a todo el mundo, pues dan respuestas en lo que pueden y quieren saberlo todo. Si a veces uno también tiene que responder, pues mire usted, es que no lo sé. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. En todo caso, para poder darle un poco más de pistas a esta persona, a Luis Márquez, mi pregunta sería, si hay un antepasado mío que ha muerto por cirrosis, que ha estado en el alcohol, que ha tenido problemas con la bebida, yo puedo estar condicionada por ese ancestro de tal forma que traigo en esta mi vida un programa determinado por este ancestro, según tu teoría, sí, ¿no? Mira, no es una teoría. Yo te voy a explicar una cosa. Si la gente entra en YouTube y busca la epigenética a Marcus Premblay, por ejemplo, doctor Estellé y a muchos, ellos dicen que si tu abuela estuvo expuesto a una toxina, aunque tú nunca hayas estado expuesta a ella, puedes tener los mismos síntomas. Eso está en epigenética en YouTube, con el Marcus Premblay, el doctor Estellé, con muchos científicos. Científicos estamos hablando, no teorías, científicos. No somos lo que comemos, sino lo que comió mi madre, lo que comió la abuela, porque el sistema del ser humano, que es la más emocional, es la digestión, el aparato digestivo. Y si ellos pasaron hambre, ¿qué sentirías tú? ¿Llenar la nevera a tope de comida? Y te preguntarás, ¿por qué lo hago? Tienes que estar mucho más gordita y retener líquidos porque alguien pasó hambre. ¿Qué memoria traemos siempre de ellos? ¿Qué memorias que no nos damos cuenta que lo primero que tendríamos que hacer es buscar nuestras raíces, es indagar en nuestra vida, de nuestros ancestros, cómo los veneran los indios, como muchas civilizaciones veneran a los antepasados? Y aquí estamos perdiendo ese gran carisma que son nuestros abuelos y los dejamos de lado por la tecnología. Ellos tienen más conocimiento y más experiencia que nosotros. Y siempre he dicho que hay que honrarlos, sentirlos. Y nuestro árbol es nuestras raíces. Y si no sabemos nada, nuestra vida es un caos. Ramón, entramos en este tramo ya en velocidad de crucero. Hay muchas preguntas. Tenemos también que hablar, ya lo avanzo, de un nuevo libro recién salido de la imprenta que vas dentro de un rato a hablarme antes de que acabemos nuestra conversación. Y también quiero preguntarte sobre tu aparición próximamente en una conferencia que das en Barcelona, España, muy próximamente, en la que estará también Mindalia. Pero antes vamos a darle prioridad a todas las personas que están haciendo preguntas. Yo ruego encarecidamente a todas ellas que por favor hagan una pregunta por persona, porque hay personas que están entrando en una dinámica, lo veo directo a directo, en el que hacen 5, 6, 7 preguntas de una vez. Yo entiendo que hay mucha curiosidad y mucho afán de información, pero quiero darle paso a todas las personas que tengan la oportunidad también de preguntar y voy a elegir entre esa batería de preguntas que hacen algunas personas solamente una, porque hay muchas preguntas. Si hubiera menos, quizá podría poner por tiempo y lo haría seguro más preguntas de esa persona, pero en este caso voy a preferir esto que acabo de comentar, una pregunta por persona. Desde Colombia, la Fundación Internacional para el Desarrollo Comunitario te pregunta ¿cómo puedo relacionar tu terapia con la hipnosis clínica cuando utilizamos la regresión para curar traumas? Es decir, quiere encajar ahí tu técnica. Bueno, se podía encajar, pero teníamos que hablar cómo encajarla.
cómo encajarla, porque no es tan fácil encajar una cosa con otra, porque fíjate, la hipnosis clínica yo la hago también, pero la hago en momentos determinados de traumas que el inconsciente no me deja entrar por la parte infantil. ¿Sí? Lo utilizo para eso. O por una adicción al tabaco, o por una adicción al alcohol. Pero siempre que has empezado el alcoholismo, por ejemplo, a los 18, con un trauma, una historia, y ver qué trauma ocurrió ahí. Unirla al lenguaje no verbal y a la morfopsicología se podría, pero habría que hacer un estudio conjunto a ver dónde encaja. Todo encaja, todo, para mí. Las energías, todo, si sabemos encajarlo. Pero hay que saber encajarlo. Es decir, aconsejas un estudio multidisciplinar para poder hacer ese cuadre entre distintas técnicas, métodos que permita incrementar el conocimiento de la cuestión, de la persona o del problema que conlleva. Rosana, desde Francia, hace varias preguntas y voy a elegir una con tu permiso, Rosana, e intentando pues que sea la que más me llama la atención dentro de la conversación que estoy manteniendo con Ramón. Perdóname el que no te puedo hacer todas las preguntas que tú haces aquí porque no daría tiempo y quiero, como decía, llegar a todas. Rosana desde Francia pregunta, ¿cuál es la relación de tu método con las constelaciones familiares? No tiene nada que ver. Nada en absoluto. Nosotros no hacemos ni posiciones en la familia ni nada. Nosotros solamente nos basamos en lo que es el lenguaje no verbal, la morfopsicología, para ver, y la memética es la pregunta-respuesta. Si no preguntas, no hay respuesta, pero hay que saber en qué momento, pero las constelaciones es un sistema que funciona y nosotros hacemos un sistema que tenemos que ver a la persona sus movimientos, porque el ser humano nace con movimientos, si no, no podíamos comunicarnos. Si no te mueves, no te comunicas. Y las constelaciones es una terapia. Nosotros nos basamos en bases científicas como es el lenguaje no verbal, que utiliza la policía, si no lo utilizaría, la morfopsicología, ¿sí? Y la memética, que se utiliza en las redes sociales y se utiliza en otros sitios. Tres cosas que son palpables, llevadas al máximo, estudiadas al máximo. Porque me gustaría, mucha gente dice, ¿y cómo lo haces? Digo, pues muchas horas de trabajo. Detrás de ese conocimiento hay horas, días, meses, años de trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Porque un terapeuta no se hace en un día, Alfredo, sino se hace en días y en un estudio. No existe el terapeuta de fin de semana. Eso es muy serio que lo digas por tu parte, dadas las circunstancias que hay, sobre todo en España, en el resto del mundo también, pero sobre todo en España, bueno, no entramos en esa conversación porque no está dentro de esta dirección que estamos tomando. Gaby Bach, por cierto, otra persona que nos habla desde Internet, no pone lugar, también hace la misma pregunta sobre constelaciones familiares y por eso he querido unir estas dos preguntas. No tiene nada que ver. Vámonos a Panamá. Hay mucho interés por las personas que te están escuchando y viendo por encajar tu técnica. Como no la conocen, no conocen el método, es la primera vez quizá que se encuentran con esto que tú estás diciendo, están intentando conocerlo buscando referencias. Y esta pregunta va en este sentido también, la de Héctor desde Panamá. Dice, se habla de memorias y antepasados. ¿Esto se puede relacionar con el Ho Oponopono? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mira, cada terapia tiene su faceta, su estudio. Y lo que hablábamos antes, el estudio tiene que ser con los pies en el suelo. Porque la persona, queramos o no queramos, es una persona material. Y si la persona es material, tenemos que entrar sobre la materia a ver qué le ocurre en la parte psíquica, en la parte emocional. Y es que ahí donde tenemos que sanar a la persona. Porque si no sanamos a la persona sobre ahí, podemos crear un paradigma, una historieta que no llega al igual. Y eso que decías tú, los terapeutas tienen que estar registrados con sus títulos correspondientes, con su estudio correspondiente de 1, 2, 3 años, no fines de semana, y legislar todo esto para que salgan buenos terapeutas de estudio como los médicos. Te agradezco la generosidad que muestras a la hora de esta exposición en tu opinión, porque es exponerse, hay opiniones de todo tipo,
pero sí que debería haber alguna acción por parte de alguien. Yo, privada y públicamente, tengo mi opinión, que ahora me reservo porque eres tú el protagonista, pero vamos a pasar, si te parece, vuelo pluma sobre eso para que vayamos a hacer más preguntas. Estamos en una dinámica de preguntas-respuestas que va a alargarse porque hay muchas. Voy a resumirte también una serie de intereses que muestra las personas que te escuchan y te ven desde distintas partes del mundo, resumiéndolo en una sola pregunta que hacen muchos. ¿Cómo puedo contactarte para hacer contigo terapia? En este caso dicen terapia de hipnosis. ¿Cómo pueden contactarte? Yo ya lo avanzo, pero tú también puedes decir. Mira, pueden entrar en nuestra página web www.totemocional.com. Ahí tienen todo lo que necesitan y hay los teléfonos de contacto, los emails y nos ponemos en contacto lo más brevemente posible. ¿Puedes, por favor, repetir la página web? www.totemocional.com. Esa es la manera de contactar con Maristany, con Ramón Maristany, para cualquier persona que quiera hacer cualquier terapia o cualquier pregunta. También recordaros que no solamente podéis en este chat hacerle las preguntas que le estamos dirigiendo en vivo a Ramón, sino también cuando quede en diferido esta esta entrevista, quede ya no como directo, sino como diferido, podéis hacer preguntas porque Ramón suele revisar los vídeos y también responder cuando las preguntas están en diferido. ¿No es así, Ramón? He visto que lo haces. Sí, nos dedicamos a responder todo, porque todo el mundo tiene derecho a una respuesta. Pues también te lo agradezco. Ana María Blanco desde España te pregunta, ¿tiene relación con los ancestros en la forma que nacemos? Nací con luxación de caderas, llevo muchas operaciones, es mi gran duda. Puede ser de ancestros o puede ser lo que la madre sintió. Puede ser muchas cosas, muchas cosas. También hay la parte genética. No lo olvidemos que una parte muy importante es la parte genética. Tendríamos que ver a esa persona cómo es. Es que hablar por hablar, no. Tiene que ser hablar con juicio. Sí, podemos decir 4 pinceladas, pero realmente lo que tenemos que hacer es la verdad y la verdad solamente se dice delante de la persona. Muy bien. Susana Lozano pregunta desde Estados Unidos. Yo no conviví con mi madre ni su familia. ¿Qué tan importante es saber de ellos para sanar la memoria familiar? Pues sí, mira, todo es una unión, ¿sí? Si sabe de ella, su madre y tal y cual, y mediante el lenguaje no verbal que podemos llegar a saber de todo de ellos, sanará una parte femenina de sí. Muy importante, porque nosotros somos la proyección de papá y mamá. Queramos o no queramos. La falta de uno de ellos nos crea una forma de vivir diferente. Me das mucho que pensar, Ramón, cada vez que hablo contigo y veo todas las preguntas que te dirigen, no por las preguntas en sí, sino por lo que da de pensar todo lo que dices, que me dejas cavilando. Luego no puedo dormir, Ramón. Vamos con Colombia, que de Estados Unidos saltamos a Colombia y nos vamos con Riun Lozano. Y hace una pregunta o una aportación en forma de pregunta muy interesante. Cuando los niños nos hablan de historias que nos parecen cuentos inventados y uno les pregunta de dónde sacaron esto, ¿puede tratarse de memorias de ancestros? Puede tratarse de memorias de ancestros. ¿Por qué no? Puede. Hay muchas cosas, ¿sí?, que pueden tratar ese dilema de cuentos, el amigo invisible, muchas historias, pero una parte puede ser de los antepasados. Una pregunta que se me suscita ahora hablando de niños. ¿Has tenido alguna vez en tu consulta el caso o casos de niños? De niños siempre a partir de cierta edad. Nosotros no pondremos en el niño creencias nuevas ni formas nuevas, porque lo primero que tenemos que, para llegar al niño, tenemos que llegar a los padres. Bien. Ok. Los padres es lo más importante. Quedo respondido porque quiero dar más posibilidades de preguntas. Una vez que se ha sanado, bueno, esto es otra pregunta que hace en Riun. Esta pregunta no la voy a hacer, he empezado a hacerla, pero no la voy a hacer porque ya hace varias. Nos vamos a España de nuevo. Patri, desde allí, desde España, pregunta, ¿las personas que gesticulan mucho con las manos, tú referías antes a ello, al hablar tienen más información de su árbol o es solo que lo exteriorizan así? Lo exteriorizan así. No hace falta así. Mira, lo que hay que leer son los micromovimientos que hace la persona, las muecas, los desprecios.
¿sí? Las emociones, cuándo te pica, cómo te acaricias y también la forma de que tú actúas, cómo dices así, cómo haces así, cómo bajas la mano, cómo subes el hombro. Es que es tan bonito, de verdad, aprender todo este sistema de lenguaje no verbal que nos sirve para todo. Pregunta desde España, Janet Arroyo. ¿Dónde estudiar sobre el árbol genealógico? Pues en la página web, como he dicho antes, hay toda la información y los teléfonos de contacto de nuestra secretaria para que se ponga en comunicación y ella informará de todo. Bien, pues vamos a México. Hay mucha gente que te sigue desde allí. Saludos a México, gracias México, Gracias, evidentemente, México. todos los países que siguen. En mi familia, dice Teresa desde México, en mi familia materna existe suicidio, drogas y violencia, y hablan de puro dinero. ¿Cómo puedo ayudarme a mí y a mi familia para limpiar el karma, que es la primera vez que se suscita en esta conversación? ¿Qué hago para que no afecte a mis hijas? Primero verla en persona, porque ¿de qué sabemos de qué son los suicidios, las drogas? ¿De qué se sabe si no vemos a la persona en sí? ¿Sí? Esa persona también se puede hacer terapia por Skype. Es decir, Allí, que tú podrías verla en la distancia también y podrías saber a qué se debe tanto suceso que ella no quiere que le afecte a sus hijas. sí, porque nosotros tenemos una pantalla de alta definición. Entonces vemos los movimientos en sí, cómo se hacen, como si viéramos una película en 3D, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay otra persona que se llama Liseth Tatiana Chaudhary, creo que es, perdóname si no he pronunciado bien tu apellido, no nos dice desde dónde lo hace la pregunta, pero yo la voy a hacer. ¿Cómo identificar con cuál persona del árbol genealógico se genera el conflicto interno? Es su pregunta. Hay que ver sus raíces, hay que ver cómo eran sus abuelos, sus abuelas, aunque no la haya conocido, su cuerpo nos da la respuesta, siempre. Pero si no tengo la persona delante, siempre digo lo mismo, no puedo dar un diagnóstico o una resolución de un conflicto a la aventura, no la haré jamás, siempre con unas razones de la persona que nosotros la veamos delante. Aventurarse, decir cosas erróneas por ganar, por ser más grande, nunca serás grande. Hay que decir la verdad sobre las personas cuando las veas. Si no, nunca diremos nada porque podemos cometer un error que a esa persona le puede crear un gran conflicto. Y eso no lo haremos Es jamás. lógico de todas maneras, Ramón, pensar que todo el mundo quiere pues una respuesta, aunque sea general, a su problemática, o por lo menos lo que expone. Bueno, pues cualquier persona que quiera profundizar en ello, pues puede, porque es asequible además, Ramón, a través de su página web y todos los contactos que puedes establecer con él, puede darte esa solución. Si te Exactamente. parece, vamos a hacer otra pregunta y a partir de esa pregunta le daremos paso a nuestro compañero John para que nos diga algo que también es muy importante. Una pregunta que me parece también muy interesante que te la haga. Es una pregunta de Diana desde Argentina y dice, ¿cómo entender desde este enfoque, el que tú le das a tu terapia, las enfermedades raras genéticas en niños? ¿Cómo ayudarles si desconocemos la causa? Es que la genética aún es un mundo por conocer, lo sabemos todos. Hay enfermedades genéticas, sí, pero también hay enfermedades epigenéticas relacionadas con el medio ambiente donde vivimos. Y también el estrés que ellos tuvieron. El estrés que ellos tuvieron es nuestra reacción química también. Una guerra, una muerte. O sea, hay una parte genética, ¿sí? Pero nosotros no podemos avanzar aún tanto. Ojalá tuviéramos la varita mágica para hacerlo y saber los niños, sus enfermedades, lo que salen. Pero nosotros lo único que hacemos es leer el lenguaje corporal de ese cuerpo, que nos puede dar la información de esos niños, en esa persona que ha tenido ese niño. Sí, nos la puede dar. No la puede. Categóricamente. Sí, no la puede dar, claro, porque está en su inconsciente. En su Y inconsciente está. todo lo que esté ahí es posible indagar en él y obtener información. Claro. Todo lo que sea. Fíjate, el inconsciente es una caja negra de un avión, toda información. Si nosotros tenemos la facultad, mediante los movimientos, la memética y la morfopsicología, de saber entrar en esa cabeza, ¿cuántas cosas podemos descubrir? Entiendo. ¿Cuántas?
Bueno, pues si te parece, John, ha llegado el momento de que digas eso que tanto también nos importa y después de eso vamos a seguir hablando con Ramón Maristán. Pues sí, simplemente vamos a recordar a todos los espectadores que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o bien que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y con esto vamos a seguir dando paso a Alfredo, a Ramón, para seguir con las preguntas que estáis haciendo. Hoy una grandísima participación desde muchísimos países, así que Alfredo, cuando quieras. Gracias, John. La terapia del árbol genealógico es nuestro nexo de unión con todas las personas que en este momento y a lo largo de los últimos minutos han estado escuchando y viendo a Ramón Maristany, a quien estamos entrevistando en vivo. Seguimos, como dice nuestro compañero John, con las preguntas que nos llegan en este caso desde San Luis de Potosí, allá en México. Luis Cervantes, qué nombre tan bonito, qué nombre tan literario. Hace años, dice Luis, me salió un quiste en la espalda, lado izquierdo, especifica. Me lo extirparon y me ha vuelto a salir en el mismo sitio. ¿Cuál puede ser la causa? Es lo que te pregunta Luis. Soy zurda, también especifica. Puede ser por la parte masculina del árbol. Por la parte masculina es que puede venirle por la parte del padre y el abuelo. Sí, de la abuela. De la abuela. Abuela. A ver, explica un poco más esto. Las abuelas siempre son la parte creativa, la semilla. Los abuelos son la parte de decisión, el hombre es la parte de decisión, la parte de guerrero, y las mujeres son la parte creativa. La parte de la abundancia siempre va relacionada con las abuelas. Entonces, un quiste, un simple, por llamarlo de alguna manera, quiste que se repite una y otra vez, ¿puede tener que ver con nuestros ancestros también? Puede ser una herida que se repite en tu cuerpo. Hay una señora que le salía, que vino aquí, que tenía aquí en la espalda, le salía como una especie de hematoma así, para que lo veáis aquí en el público. Un hematoma así, por las buenas, ¿eh? Se lo curaba y volvía a salir. Y cuando le pregunté, digo, ¿tu abuelo qué pasó en la guerra? Mi abuelo le pegaron un tiro por la espalda. Dice, ¿en qué parte? Se quedó así, anda, si es el mismo sitio que tengo yo aquí esto. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí como vamos a seguir con las preguntas. Cruz Rosa, desde Suiza, te pregunta, una vez que la persona se siente liberada, los rasgos de la cara, creo que es muy interesante esto, ¿cambian? Gracias, Ramón, te dice, me encanta, un abrazo. Pues fíjate una cosa, cuando tú eres feliz, ¿tu cara cómo es? ¿Alfredo? Yo soy un mero servidor intermediario. Yo cuando yo soy siempre feliz, estoy siempre feliz. Sí, pero como sea mi cara no lo sé, pero yo siempre estoy feliz. Exactamente, pero fíjate que ahora imagínate, tú, yo, quien sea, está triste, tiene la cara como apagada, se enamora de una chica, mírale la cara. ¿Cómo cambia? Reluce. Si lo mantiene durante ese tiempo, la cara cambia. Cambia la estructura, no los huesos. La estructura. La estructura. No los huesos, para nada, sino la estructura, la musculatura. Una persona que ríe, ¿sí? Porque es alegre, porque ha encontrado el amor, por lo que sea, o porque ha recuperado un hijo que hace años que no ha visto. Mírale la cara durante ese tiempo, verás qué juvenil se ve. Es decir, que tu terapia incluso puede ser estética. Sí, hay gente que ha salido de aquí y después al cabo de tiempo la hemos visto y les hemos dicho, anda, si pareces diferente, y dices que estoy de coña, de verdad, me siento súper feliz en lo que hago y no tengo tiempo para la tristeza. Bien, seguimos en el viejo continente, en Italia, Roma, para más señas. Vienia Chinese pregunta, ¿cómo hago para tener información sobre mi árbol genealógico? Es obvia la respuesta, pero quiero que se la brindes tú.
Pues entrar en nuestra página web y entrar y sabrá toda la información que necesita. Vamos a Estados Unidos, volvemos allá. Susana Lozano, una frente y arruga entre los ojos, ¿qué emociones significa? Una arruga, una frente y arruga entre los ojos, es decir, el ceño fruncido, supongo será. O así, como es, o así. Sí. ¿Qué emoción significa? Mira, si tiene la línea así para arriba muy marcada, es una persona obsesiva. Si lo tiene por aquí muy marcado, mírame, mira, así, ¿ves? Aquí, significa una persona que tiene mucho ímpetu. Mucho carácter. Pero hay que ver a qué se refiere. Yo te he dicho un ejemplo. Está todo dentro de un contexto, supongo. Claro, es que la cara es un mapa. La morfopsicología no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Muchísimo. Se utiliza también para puestos de trabajo, para saber qué persona es adecuada a un puesto de trabajo. Tú fíjate en los banqueros, cómo tienen la mandíbula, los directores. Muy rígida siempre, Ramón. Aquí, muy fuerte. Y directoras igual, fíjate, en el perfil. Colombia es nuestro próximo destino. Johanna Ramírez desde allí pregunta, mi familia paterna, abuela, padre, tíos, tienen diabetes. También he detectado una baja autoestima en mi casa una baja autoestima. En mi caso, tengo fibromialgia. ¿Hay algo en común con estas enfermedades? La fibromialgia siempre es amor-odio, significa una tensión muscular al máximo. Si tú haces culturismo y tensas y tensas y tensas, al final el músculo se destruye. Si tú amas a tu padre y lo odias, o a tu madre, o a tu tío, lo amas con locura y lo odias a la vez, ¿qué ocurre con tu cuerpo? ¿Crea una tensión? ¿Sí o no? ¿Y la autoestima baja no es una falta de amor a ti mismo? ¿Una diabetes no es falta de azúcar? Son preguntas que dejan el aire, Ramón, para que sean respondidas por quien quiera o pueda responderlas. Pero ahí están. Estamos recorriendo con Ramón Maristany medio planeta, porque esto es prácticamente Eurovisión lo que estamos viviendo. Desde Chile. Estamos ahora en Chile, One Point, como dicen en Eurovisión. Ignacio Hurtado. Algunas enfermedades mentales tienen un origen emocional. ¿Cómo diferenciarlas de las lealtades con ancestros? No entiendo esta pregunta. ¿No la entiendes? No. Bueno, pues si la quieres reformular, Ignacio, porque no es muy entendible y se hace difícil contestarla. Volvemos a España. Ángeles Eugenia Cruz, desde España, nos da las buenas noches. En este caso, en España sí que son buenas noches. ¿Cómo saber si estoy equilibrada en gen y masculino o qué rasgos físicos me interpretarán? ¿Entiendes lo que quiero? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo saber si estoy equilibrada en gen y masculino? ¿O qué rasgos físicos me interpretarán? No, ¿tú entiendes? No, no la entiendo, pero tengo que hacerla porque creo que aunque la formulen de esta forma... La formulen de otra manera porque no lo entiendo. Claro, no se entienden, hay que reformularla. Entre tantas, hay algunas que se nos escapan en ese sentido. A Tania Castro, supongo que será también desde España, no nos dice la localización. Disculpa, Ramón, un problema de ansiedad que afecta hígado, vesícula, ¿qué significa o cómo puedo solucionarlo? ¿Sabes que lo que más fastidia, según la medicina china, al hígado es la ira, la rabia? Sí, correcto. Entonces, que se pregunte a quién tiene rabia y por qué la tiene. Habéis visto que Ramón siempre nos responde, bueno, siempre no, muchas veces nos responde con una pregunta que es también eso, la pregunta correcta, que quiere hacer la pregunta detonante. No sé si será ella esa pregunta, pero responde a veces con preguntas que son para darle a la cabeza. Colombia, Alexandra Meléndez, ¿cómo sanar el árbol del dinero, escasez económica? La abundancia, las abuelas. ¿Verdad que la mujer tiene la abundancia de dar vida? Sí. Entonces, ¿dónde está la abundancia? En las abuelas. Las abuelas. En la mujer. A Josefa, desde Venezuela. Sánchez, su apellido para más señas. Mi mamá, mi abuela y una hermana tienen problemas mentales. ¿A qué se debe esto? Una pregunta muy recia la que hace. Bueno, Ramón, ahí está. ¿Y su mamá, su abuela también dice? Sí, mi mamá y mi abuela y una hermana. Y una hermana.
problemas mentales, preguntaros qué pasó con el abuelo, cómo era ese abuelo, o cómo eran los padres de esa abuela para que ella tenga esta historia. Hay que ver ese triángulo, abuelo, padre de esa abuela y madre de esa abuela, ese triángulo. Voy a dejar preguntas que vienen desde Colombia y desde Perú, como últimas preguntas, después de hablar de tu libro, porque es importante que nos hables de él, ya que está recién salido de imprenta y que es un libro que es muy práctico. ¿Cómo se llama? Por favor, muéstranos el libro, que es interesante que lo veamos en pantalla. Pues ya sabemos su nombre, El árbol genealógico, el cambio está en ti. Lo has escrito en colaboración con Montserrat, que es tu esposa, ¿no? Bien, pues felicidades, enhorabuena por este hijo literario que acabáis de... Es tu segundo, ¿no? Libro. Sí, en este libro está lo que hemos hablado todo el rato, la memética, las palabras clave, cómo hacerlas, con los pasos adecuados, cómo hacerlas a las personas, y quien esté en ese libro y sepa seguirlo, que es muy sencillo, pero hay que estudiarlo. No se puede pasar una página a otra sin entender lo que pone. Aquí hablamos de asimilar el mensaje de los antepasados, qué significa la retención de la memoria, la expresión en conducta y en el lenguaje corporal. Por ejemplo, memes centrados en existir, visualización antiqueja, qué hay que analizar en las palabras, cómo se hace el cambio memético sobre las palabras respuestas, hacer el cambio, cómo es la comunicación, memes y genes, las normas del árbol genealógico, normas materiales con ejercicios para hacer, todo el lenguaje corporal para unirlo al árbol. Aquí están las fotos de cómo se une al árbol, el rostro, cómo es, cómo se dividen los segmentos. Ajá. Aquí está toda la respuesta de quien quiera saber hacer las preguntas adecuadas para que el cuerpo responda. Es decir, es un libro muy ilustrativo para gente que quiera profundizar en la información que le lleve a poder comprender la terapia e incluso aplicarla, ¿no? Exactamente. Aparte de digamos, las consultas, tú también, Ramón, ayudas a la gente a aprender lo que tú sabes, es decir, das talleres, cursos. Ahora damos uno en Madrid, pronto, el día 20 y pico, a ver, Montserrat, por favor. Sí, bueno. ¿El día cuál? ¿En Madrid? En Madrid estamos el 28, que hacemos, bueno, el 27 hacemos la presentación del libro. Y el 27 de septiembre. Hacemos la presentación del libro y el curso es el día 28, viernes, 29, sábado y 30, domingo. 8 horas. 3 días. 8 horas cada día. 8 horas cada día, wow. La voz que estáis escuchando es la voz de la coautora del libro, que es Montserrat, su compañera, su esposa. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues ya sabéis esa información que acaba de dar. Es decir, que ahora hacéis la presentación y a continuación el taller para enseñar a aplicar tu técnica, ¿no? Sí, vamos a hacer un taller muy profundo sobre morfopsicología para que la gente aprenda cuando una persona ya entre en consulta cómo es, el lenguaje no verbal anclado sobre los antepasados, cómo hacerlo, prácticas, lo vamos a hacer allí cada momento. Serán 8 por 3, 24 horas intensivas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Madre mía. ¿Y en cuánto tiempo, si me lo puedes decir, puede una persona aprender lo básico, lo más inmediato, para poder empezar a practicar la técnica, el método con otras personas y poder, de alguna manera, obtener información y ayudar a otros? Nosotros hacemos un taller que te hemos comentado y al mes siguiente hacemos otro taller de lo mismo, 3 días total. Son 2 talleres, 2 módulos de 2 meses en 3 días cada uno de ellos. Entonces, ahí damos toda la información. Después depende de ti que la practiques, porque sin práctica no hay realización. Nosotros te vamos a dar todas las herramientas adecuadas, todas, para que tú las ejecutes, pero depende de ti. A lo largo de nuestra conversación y de otras conversaciones que hemos tenido,
Yo en mi corta información, porque tampoco tengo demasiada, pero ya alguna que sí, que a través de las charlas pues he podido conseguir, pero mi pregunta es, ¿hace falta ser muy observador, una persona especialmente observadora, detallista, para poder tener más, poder aplicar mejor la técnica? No, todo se aprende. Todo se aprende. Enseñamos cómo observar, que no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Observar. Hay una forma de observar y cuando se lo decimos a la gente y la aplica, va sola. Va sola. Es que, mira, hay cosas tan sencillas como parar la mente. Y eso es lo que me ha venido a la cabeza. Cuenta de 5 hacia atrás a 1 y di basta o ya y tu mente se para. Lo hacen los futbolistas, lo hacen los cohetes de la NASA. 5, 4, 3, 2, 1. Tú díselo en voz alta y di ya y la mente se para durante 5 segundos y cambia de pensamiento. Y con el lenguaje no verbal hacemos lo mismo. Son 4 cosas para que tú sepas observar. Y a partir de ahí que te enseñamos, tú observar sin darte cuenta. Están preguntando, Ramón, desde Madrid, varias personas que me están pasando las notas, mis compañeros de producción, de realización, ¿en qué sitio es el curso y la presentación? Dile que, por favor, si por correo nos mandan dentro de la web su número de teléfono, nosotros lo delegamos a Madrid, a quien nos lleva todo el asunto, y se ponen en contacto con ellos rápidamente y les informan. O sea, que todavía no está el sitio definido en Madrid, Sí, ¿no? sí, hay gente, mucha gente ya. Pero ¿en qué lugar está el lugar? ¿Lo sabes? Y si no, podemos dar esa página de nuevo para que lo puedan saber. Que contacten con nuestra secretaria, Alfredo, en totemocional.com. Bien, de acuerdo, ok. Ella os dará toda la información de todos los cursos, de cómo lo hacemos y de la manera que lo hacemos. Perfecto, Montserrat. Gracias por tu ayuda, como siempre, tan amable. totemocional.com, ¿no? Esa es la página. totemocional.com. Bueno, vamos a culminar con varias preguntas más que dije que dejaba para poder dar opción a terminar la larga lista que nosotros hemos resumido de una forma lo más operativa posible para poder llegar a culminarla con estas preguntas. Desde Colombia, Ivette Lorena Salazar García, qué nombre tan largo y tan bonito. Soy una mujer que proviene de un linaje de hijos no reconocidos. Mi padre no es hijo de quien le dio el apellido. Mi abuelo materno no fue reconocido por su padre. Mis apellidos, y ahí se queda. No hay continuidad, entonces no podemos, a ver si me ayudan, no escribió más. Bueno, pues entonces esa pregunta no la vamos a hacer porque me dicen que no escribió más. Vamos a Perú, Magali Morales. Mi abuelo por parte de mi mamá nunca lo hemos conocido. ¿Esto afecta a mi árbol? Esa es la pregunta. Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí, sí afecta al árbol. Y la segunda pregunta que hace tiene que ver también con una respuesta de la abundancia que ya he respondido, pero dije de solamente una pregunta. Carmen Cecilia, y ya culminamos desde Colombia de nuevo, dice, me da miedo hablar y relacionarme con las personas. Me produce ansiedad hablar y que las personas me escuchen y quiero tener buenas relaciones. Y hasta ahí llegó. ¿Tienes que comentarle algo? Puede ser de la parte infantil, puede ser antepasados, pero aquí nos falta material para que... Sí, es así. Antes hemos comentado, no sé si te acuerdas, Alfredo, del día 17 de septiembre, que estaréis con nosotros en Barcelona. Sí, iba a preguntarlo porque hay tiempo para hacerlo y quería destinar los últimos minutos precisamente. Bueno, perdón. No, para nada. Tú tienes ya mi perdón antes de que yo naciera. Ya mis ancestros te habían dado el perdón. Estábamos predestinados para este momento que vivimos aquí ahora, Ramón. Y aquí ahora es donde te pregunto y cuando te pregunto esto de tu próxima aparición en Barcelona. Dinos el lugar, qué es lo que vas a hacer y qué día vas a hacerlo. Mira, vamos a hacer un taller gratuito sobre el árbol genealógico y otra parte que será sobre crecimiento personal. Para todas las personas que quieran venir, no tiene coste ninguno, lo hacemos sin interés económico, porque pensamos que tenemos que ayudar a las personas también que no pueden y dar un golpe de mano. Y entonces esto se hace en Alfamar,
que está en la calle Diputación con Roset de Lúria, Barcelona. Y es el 16 de septiembre en Barcelona. 16 de septiembre en Barcelona, ya has dado el lugar. ¿Y a qué hora es? ¿Por la tarde? ¿Por la mañana? Es de 6 a 8. De 6 a 8. Es un Sí, taller, un taller gratuito. Entonces, toda la gente que quiera, que hay mucha gente ya apuntada, que se ponga en contacto mediante la página web con nuestra secretaria, porque es plazas limitadas. No podemos meter más de 70 personas. Bueno, pues nos vamos a jugar el tipo allí, Ramón. Nos vamos a jugar el tipo, ya verás. Sí, sí. Me quedaba una pregunta en el tintero que me acaban de recordar mis amigos de Mindalia, y la voy a hacer porque no quiero generar un conflicto internacional. México es el lugar desde donde Hilda Barajas Escobedo te pregunta, los tics nerviosos, y con esto terminamos las preguntas, específicamente movimientos involuntarios de la cabeza, ¿qué significan? ¿Qué pueden significar? Puede ser un trauma infantil, un trauma de adolescencia o algo de antepasados. Estas tres partes. Puede ser un trauma de invasión, puede ser muchas cosas, pero un tic es, por ejemplo, imagínate que tú pegas un susto, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Pues cuando algo del medio ambiente te lo recuerda y que después creas un hábito, que empiezas a mover cosas sin darte cuenta. Hay mucha gente, Ramón, que sufre de tics involuntarios, muchísimos, y hay mucha gente que sufre socialmente incluso, porque a veces pues llama mucho la atención de estos tics. Con tu ayuda, con tu método, con tu terapia, ¿se pueden solucionar algunos de estos tics? Se pueden paliar un tanto por ciento muy elevado, como una chica que hicimos hace poco, un tanto por ciento muy elevado. Se le ha quitado pues un 50-60%. Muy bien. Que ya es un gran qué. Bien, pues ya no vamos a hacer más preguntas, aunque ya nos están entrando más. Así que, por favor, ya no aceptamos más preguntas. Estamos en tiempo de despedida y me gustaría, Ramón, culminar esta despedida pues agradeciéndote todo lo que acabas durante todo este tiempo de pues informar a todas las personas que te han preguntado, felicitándote también porque hay muchísima gente interesada en ti y en tu terapia y has sabido a lo largo de esos años que tú mencionabas antes y ese estudio profundo de distintas técnicas, ramas, conocimiento que has podido aglutinar en una terapia que tiene que ver con el árbol genealógico, los ancestros y con todo lo que tiene que ver con la parte gestual o la parte de información no verbal. ¿Cuál es el caso que más te ha llamado la atención, Ramón, de toda la casuística que tienes, que tendrás mucha? El caso que más te ha llamado la atención, el que más de alguna forma te ha hecho profundizar en esta técnica y te ha hecho esforzarte aún más por afrontar esa información que te brindaban y que tú querías saber. Sí, mira, yo siempre, muchas veces la gente me dice, es que siempre repites el mismo, pero para mí es el que más me impactó. Y tengo que decirlo así. Aquella persona que viene pidiendo ayuda porque su marido le pega. ¿Te acuerdas que lo expliqué? El marido le pega. Y le pega. Y cuando hablemos con el marido, pues el marido es que no, solamente cuando levantaba la voz. Porque era un trozo de pan ese hombre. Cuando hicimos la terapia y se descubrió que su abuelo en la guerra civil vio como muchos familiares suyos y gente conocida, y él estaba en la cárcel con los barrotes, los mataban, y los chillidos de esa gente a él lo volvían loco. Y entonces el descendiente, cuando ella chillaba, se volvía loco. Se volvía loco. Le hicimos la terapia, la mujer nos trajo una botella de Juve Cans, me acordé de toda la vida. Cava del bueno, para nosotros, catalanes, cava. Y me dice, mira, no sé qué habéis hecho, pero ahora mismo, cuando nos enfadamos, se va a tomar café. Y se ríe. Nunca más me ha puesto la mano encima. Y eso me hizo indagar. Eso es un caso. Y otro caso también que me ha hecho también aún más profundizar fue una vez que levanté una bolsa de basura y me rompí la espalda y el brazo, la musculatura. Y dije, pues si es que no pesa nada bolsa de basura. Y eso fue un día, un mes y una edad, y fue, cuando lo descubrí,
el mismo día, el mismo mes y la misma edad que mi abuelo cayó de un andamio y se rompió la espalda. Qué interesante. Mi compañera tuvo, Montserrat, una parálisis facial el mismo día, el mismo mes y la misma edad que la tuvo su madre. Y comprobado, con papeles, con papeles, con papeles, porque tenemos el papel de la madre cuando fue al médico y el de ella cuando fue. El mismo día, el mismo mes y la misma edad. ¿Qué ocurre aquí? Eso es, ¿qué ocurre aquí? Buena pregunta. ¿Vamos en una tela de araña? Sí, eso es, que estamos condenados a perpetuar bucles vitales una y otra vez, una y otra vez. ¿Somos la reencarnación de ellos? Madre mía, qué pregunta ¿Vivimos en la vida de ellos? ¿O ellos viven en nuestras memorias? ¿O la energía cuando morimos va a un descendente dentro de esa memoria? En vez de cielo e infierno. Se mantiene viva dentro del cuerpo humano de la otra. No lo sabemos, pero da que pensar. Mucho, da que pensar mucho. Ramón, hemos agotado nuestro tiempo, al menos el de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Extendemos las gracias también a nuestra amable y siempre solícita Montserrat, que ayuda tanto en los preámbulos como en el directo, como te ha dado la información que necesitabas para poder decirle a todas las personas. Gracias, Montserrat, aunque sabemos que no estás apareciendo en pantalla, pero que estás ahí muy pendiente. Ramón, te doy 30 segundos para despedirte y luego nos despedimos de nuestra importantísima, gran audiencia que tenemos en todo el mundo. Pues yo dar primero las gracias a Alfredo y a mi grupo de Mindalia por esta oportunidad de transmitir al mundo una nueva forma de comprender al ser humano, lo que son cosas para mí científicas, que son el lenguaje no verbal, la morfopsicología y la memética. Y entonces llegar al ser humano para darle un poquito más de luz, quizás, un poquito más de luz para desentrañar esa tela de araña que nos hace repetir patrones y patrones y patrones de nuestra vida. Hay que creer en la libertad. Para tener ser libres tenemos que saber cuáles son nuestras raíces. Porque a veces tenemos guerras, pero olvidamos lo que sufrieron nuestros abuelos en una guerra, que perdieron a hermanos, perdieron a mucha gente. Si comprendiéramos lo que ellos sufrieran, las guerras no existirían. Y creo que la humanidad estaría más unida. Y yo, con nuestro trocito de arena pequeñito, porque nos consideramos uno más dentro del grupo, que podamos aportar una pequeña luz y un pequeño amor a ese árbol, que en el fondo somos todos. Porque si subimos para arriba lo mío, nos encontraremos a ti y a todos, a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias por estar a nuestro lado en estos momentos. Muchísimas gracias. Me gustaría que mostraras de nuevo tu libro para recordar cómo se llama y poder buscarlo. El árbol genealógico, El cambio está en ti, escrito por Ramón y también por Montserrat, que podéis encontrar ya también en la página web de Ramón, Ramón Maristani, en la que podéis también encontrar información de sus talleres, de sus charlas, en definitiva de todo. El árbol genealógico, recién salido de imprenta, su segundo libro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por participar, sois adorables, ha sido un encanto y estoy muy feliz de haber compartido este tiempo con vosotros, al igual que con Ramón y con Montserrat. Nos volvemos a encontrar a la vuelta de cualquier camino, seguro aquí en Mindalia. Gracias también a ti, John, te paso el volante de este vehículo que es el directo que hacemos todos los días, a través del cual nos comunicamos con miles de personas en todo el mundo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Alfredo. Gracias, Mindalia. Muchas gracias, chicos. Ha sido una conferencia muy interesante, con mucha repercusión, con mucho movimiento en el chat también. Así que gracias por esta información. Ha sido compartida en muchísimos países: España, México, Francia, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Panamá, Suiza, República Dominicana o Italia. Todos estos que nos habéis acompañado, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Recordad que la conferencia podéis volver a verla ahora en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. También, para finalizar, recordar que Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis.
También nuestro pequeño gran gesto, ¿no?, que es suscribiros a nuestro canal de YouTube, ya casi 1 millón de suscriptores, así que estamos muy de enhorabuena. Y ya para cerrar el espacio, a todos, y como os digo siempre, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.